Bueno, en las volumetrías ácido-base en sistemas complejos en medio acuoso, vamos a seguir en este caso con lo que hace a especies químicas en función del pH y específicamente en lo que hace relación a los dos sistemas analíticos ya vistos de interés que son el carbonato de sodio y el ácido fosfórico. Entonces, las especies químicas del carbonato como función del pH sería el primer tema, donde vemos que las especies que involucran a este sistema son el ácido carbónico, el hidrógeno carbonato y el carbonato. O sea, con sus correspondientes, o sea, están implicados dos sistemas de equilibrios, es decir, hay dos K correspondientes que lo habíamos visto en la clase de la curva de carbonato. Entonces, distinguimos tres especies químicas, cuyas concentraciones en solución van a depender del pH de la misma. La concentración total de la solución está referida a la sumatoria de las concentraciones de cada una de las especies presentes en solución. Entonces, vemos que cada una de estas fracciones se van a nombrar o se van a identificar como alfa y con un subíndice, con un número que va a corresponder a cada una de ellas. Es decir, alfa 0 corresponde al ácido carbónico. Cuando nos referimos a alfa 1 para este sistema, estamos hablando del hidrógeno carbonato. Y cuando hablamos de alfa 2, estamos refiriéndonos a la especie carbonato. Ahí vemos cómo, tal cual, los alfa representan las fracciones de cada una de las concentraciones de cada una de ellas respecto a la concentración total. Entonces, la sumatoria de cada una de estas fracciones, o sea, sumando todas estas fracciones, alfa 0, alfa 1 y alfa 2, llegamos a la unidad, es decir, que la solución está compuesta por la sumatoria de todas estas fracciones. Es decir, si hablamos de concentración total o concentración analítica, que es como le indicamos como C sub A, es igual a la sumatoria de las concentraciones de la especie ácido carbónico más concentración de la especie hidrógeno carbonato más la concentración de carbonato. Entonces, cada fracción está referida a la concentración de cada especie respecto a esta concentración total o concentración analítica que denominamos. La suma entonces de todas las alfa de un dado sistema tiene que ser igual a 1. El sistema en este caso es el sistema carbonato de sodio. Lo que se representa en esta figura es la distribución de las especies químicas del carbonato en función del pH, o sea, en las ordenadas está representado casualmente en las fracciones, en este caso en porcentual, fíjense en que va de 20, 40, 60, 80 hasta el 100%, en función de la variación del pH. Entonces, de esa manera vamos a ver cómo se va a ir produciendo la distribución de las distintas especies del ácido carbónico. De manera tal que vemos que a pHs más ácidos claramente predomina el ácido carbónico, la especie ácido carbónico, y en la medida que estamos más o menos entre la neutralidad y un 8, claramente se levanta o sea, un máximo el hidrógeno carbonato, para luego ir descendiendo hacia un pH alcalino y quien levanta, qué curva es la que van a ver que se levanta, es la curva de, la curva correspondiente a la especie carbonato. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos que les cito. Por ejemplo, nos ubiquemos para aprender a manejar mejor esta gráfica. Supongamos a un pH 6 que estaría pasando. Yo digo que a un pH 6 levantamos y vemos. Y digo que hay aproximadamente, si trazamos, ¿verdad? Hacemos una proyección, digo que hay aproximadamente un 30% de ¿quién? ¿Quién es el que está levantando acá en este caso? El hidrógeno carbonato.
Seguimos levantando al mismo pH y hacemos una proyección y digo que hay un 70% de la especie ácido carbónico. Como otro ejemplo, dicen, por ejemplo, un pH 10, les pueden preguntar, puede ser una pregunta de examen o de parcial, decirles, por ejemplo, un pH 10, indicar en la siguiente figura cuáles son los porcentajes de cada una de las especies. Obviamente uno más o menos lo hace redondeando. Entonces, supongamos a pH 10, trazo, levanto y me encuentro con que estoy más o menos en un 40% de carbonato que comienza a levantar. Seguimos subiendo, o sea, pH 10, y nos encontramos que hay un 60% del hidrógeno carbonato que ya comienza a descender. O sea, de esta manera es como tienen que analizar este tipo de gráficos. En cuanto al cálculo de las fracciones de cada especie del carbonato, se calcula con las siguientes fórmulas, donde tenemos el cálculo de alfa 0, de alfa 1, alfa 2, que claramente, si las vemos a las fórmulas, dependen netamente tanto de los valores de las K que de los equilibrios correspondientes al carbonato de sodio, como también del pH. O sea, eso es fundamental, el pH de la solución en la cuales están estas especies. Entonces, recordemos que alfa 0 hace referencia a el ácido carbónico, alfa 1 al hidrógeno carbonato y alfa 2 hace referencia a ya la sal neutra, al carbonato. Si observamos, vamos a ver que los denominadores en ambos casos es el mismo, o sea, el denominador hace referencia al total, es la fracción de concentración de la especie respecto al total, o sea, el denominador es el mismo para todas las especies, para todos los alfa. Y por otro lado, también se puede observar que si sumamos los numeradores, o sea, concentración protón al cuadrado, más K1 por concentración protón, más K1 por K2, estaríamos totalizando. O sea, sería como considerar el total. O sea, nos emparejaríamos en ese caso con el denominador. Entonces, vamos a entenderlo mejor a esto mediante, primero, el ejemplo que está citado en el cuaderno de contenidos teóricos, donde les presentan el caso de que se tiene una solución de ácido carbónico 0,005 molar, o sea, 5 por 10 a la menos 3 molar, o lo que es lo mismo decir 5 milimolar, tamponado en pH 10, me están diciendo. Me piden calcular la concentración de todas las especies. Por supuesto, recién dijimos, no solo necesito saber en qué pH está esa solución, sino que además debo conocer, por supuesto, las K de equilibrio, que ahí las tenemos, K1 y K2 del sistema correspondiente al carbonato de sodio. Entonces, empezamos primero por alfa 0, o sea, vamos a calcular primero la fracción de ácido carbónico. Obviamente utilizamos la fórmula que habíamos presentado, de manera tal que comenzamos a reemplazar y si se fijan, entonces, concentración protón, si el pH era igual a 10, reemplazamos y va a ser 10 a la menos 10, a su vez elevado al cuadrado, y vamos reemplazando también acá el denominador todo lo que corresponda, más la K1 que es 4 por 10 a la menos 7, por concentración protón que es 10 a la menos 10, más el producto de la K1 y la K2, ¿ves? 4 por 10 a la menos 7 por 5 por 10 a la menos 11. Tienen que ser muy cuidadosos a la hora de los cálculos, les conviene ir como resolviendo cada uno de los términos para no caer en un error. Es muy fácil en realidad, más que nada está en ser muy cuidadosos a la hora de los cálculos, nada más. Entonces, resolvemos. Vamos despejando cada uno de estos términos, o sea, los vamos resolviendo, y nos da que el alfa 0 es igual a 1,666 por 10 a la menos 4, o sea, ese es el valor de la fracción de ácido carbónico. Nosotros nos están pidiendo concentración. ¿Cómo calculamos concentración? Del ácido carbónico será su alfa 0, o sea, su fracción, por la concentración total, o sea, despejamos la fórmula, despejamos concentración de ácido carbónico. Entonces, nosotros como dato del problema sabíamos la concentración, ¿verdad?, de la solución, que es 5 por 10 a la menos 3 molar.
Entonces estoy en condiciones de multiplicar el alfa 0 por la concentración y eso nos arroja un valor de concentración de ácido carbónico de 8,330 por 10 a la menos 7 molar, o lo que es lo mismo decir 8,330 por 10 a la menos 4 milimolar. O sea, corremos los tres lugares. Vamos ahora a calcular lo que es la fracción alfa 1, o sea, lo correspondiente a hidrógeno carbonato. Vamos reemplazando, o sea, ¿qué cambia? Cambia el numerador. Entonces, reemplazamos el valor de K1 por concentración protón. O sea, en este caso ya no la tenemos elevada al cuadrado, ¿ven? Entonces, con mucho cuidado, pero el denominador ya lo sabían ustedes del primer cálculo de alfa 0. Entonces, resulta que alfa 1 es igual a 0,666. La concentración del hidrógeno carbonato va a ser igual a alfa 1 por la concentración total, ¿verdad? O sea, C sub A, ahí lo tenemos, esto nos arroja un valor de 3,330 por 10 a la menos 3 molar o 3,330 milimolar. No me están diciendo cuál unidad quiero, por eso puedo expresar de cualquiera de las dos maneras mientras que lo hagamos correctamente. Nos resta entonces saber la concentración, ya dijimos del hidrógeno carbonato de alfa 1, entonces vamos ahora a conocer la concentración de qué especie de la neutra, o sea, vamos a conocer la especie carbonato, o sea, vamos por la fracción de alfa 2. Vemos nuevamente, cambia el numerador, acá lo que está implicado son las 2K, es el producto de las 2K. Entonces, repito, el denominador ya lo conocemos, entonces, alfa 2 va a ser igual a 0,333. Para conocer su concentración, o sea, concentración de carbonato, multiplicamos su fracción por la concentración total. Ahí lo tenemos y bueno, nos da un valor de concentración de carbonato de 1,665 por 10 a la menos 3 molar, o lo que es lo mismo, igual a 1,665 milimolar. En cuanto a las especies químicas del ácido fosfórico para un dado pH, o sea, en función del pH, vemos que son 4 las especies posibles. Por un lado tenemos el ácido fosfórico, el dihidrógeno fosfato, el monohidrógeno fosfato y fosfato. Entonces, claramente vamos a tener 4 fracciones posibles que serían alfa 0 respecto al ácido fosfórico, alfa 1 que es la fracción de dihidrógeno fosfato, alfa 2 la fracción del monohidrógeno fosfato y alfa 3 la fracción correspondiente a fosfato. Sabemos que entonces la suma de todas las concentraciones, de todas estas fracciones, va a ser igual a 1. Entonces, por supuesto que cada una de estas fracciones hace siempre referencia a la concentración de esa especie respecto a la concentración analítica o concentración total de todas las especies, que es lo que tenemos acá detallado. O sea, la sumatoria de todas las concentraciones de las 4 especies involucradas en este sistema que es el del ácido fosfórico. Entonces, nuevamente vemos el gráfico de la distribución de las especies químicas del ácido fosfórico en función del pH. En este caso, el gráfico no está expresado como la fracción porcentual, sino simplemente como la fracción, pero que uno tranquilamente, por ejemplo, si yo digo, supongamos a un pH de 3, encuentro que tengo cuánto de ácido fosfórico me proyecto. Voy a cambiar acá, lo vamos a poner puntero invisible. Para un pH igual a 3, yo hago la proyección y veo que de ácido fosfórico tengo un 0,1, o sea, un 10%. O sea, tranquilamente lo podemos transformar a esta fracción en porcentual. Entonces, vemos cómo, obviamente, a un pH ácido predomina el ácido fosfórico, hacia allá un pH aproximadamente de 5, quien se eleva y ya ha descendido el fosfórico, se eleva el dihidrógeno fosfato para luego decaer totalmente aproximadamente un pH de 10, donde el máximo ya corresponde al monohidrógeno fosfato y ya a un pH
superior a 12, o sea, mayor a 12, vemos cómo se eleva al máximo la especie fosfato y decae completamente el monohidrógeno fosfato. Entonces, nuevamente, a la hora de leer o interpretar este gráfico de fracción, o sea, de alfa en función del pH, podemos utilizar estos ejemplos. Digo, por ejemplo, a un pH igual a 2, entonces proyecto y digo, estoy más o menos, si se fijan, a un 0,5, o sea, un 50% de qué, y de los dos, o sea, tanto del decaimiento del fosfórico, hay un 50% de ácido fosfórico y comienza a levantarse el dihidrógeno y ya hay un 50% de la especie de hidrógeno fosfato. Por ejemplo, un pH de 8, hacemos la proyección y nos encontramos con más o menos la mitad, quizá un poquito más, pero yo digo groseramente, hago un aproximado y digo, hay un 0,1 de quién, a quién corresponde esta curva que está descendiendo, al dihidrógeno fosfato, o sea, un 10% de dihidrógeno fosfato. En tanto que subimos, seguimos levantando y nos encontramos ya con la curva del monohidrógeno fosfato que ya está alcanzando un 0,9, o sea, un 90% de la especie monohidrógeno fosfato. Repito, esto puede ser típicamente un ejemplo de en algún parcial o en algún momento que se les pregunte. Entonces, para que lo sepan resolver. En cuanto al cálculo de las fracciones de cada especie del ácido fosfórico, tenemos que, referido a las fórmulas que ya habíamos presentado, el alfa 0 se va a calcular, o sea, la fracción correspondiente a ácido fosfórico con esta fórmula. Obviamente cambia para ya la fracción 1 correspondiente al dihidrógeno fosfato. El denominador se mantiene para este sistema, va a ser el mismo. Para alfa 2, ¿ves? D es el mismo, se mantiene, pero cambia obviamente el numerador para la fracción de la especie 2, que es monohidrógeno fosfato. Ahí la tienen, calculamos de esta manera. O sea que en definitiva lo que ustedes tienen que ir, o sea, en función de esta fórmula general, vamos a ir variando y cambiando según la cantidad de hidrógenos que tiene nuestro ácido, que en este caso hay un intercambio de 3 protones, ¿verdad? Luego, la especie alfa 3, o sea, la fracción alfa 3 correspondiente a cuál especie, ya es la cuarta, o sea, al fosfato. Entonces, ve que se multiplican las 3K, los 3 equilibrios correspondientes, las K que representan a cada equilibrio. Entonces, el denominador es el mismo en cada una de las fracciones, porque es el total sobre el cual hacemos la relación de la concentración de cada una de las especies respecto al total. De allí sacamos la fracción de cada una de nuestras especies. El ejemplo dado en la parte del libro, en la parte de contenidos teóricos, también tienen para calcular la concentración de todas las especies del ácido fosfórico e indicar cuáles predominan para una solución de ácido fosfórico 0,2 molar a un pH 7. Pero bueno, para poder saber cuál predomina, claramente debo calcular primero todas ellas, o sea, las 4. Entonces ya habíamos presentado la fórmula de alfa 0 y obviamente en este caso, ¿qué es lo que necesitaríamos? Prestemos atención, si nuestro pH es 7, entonces acá cuando pongamos concentración protón va a ser 10 a la menos 7 elevado al cubo. Lo mismo acá, 10 a la menos 7 elevado al cubo, K1 ya la conocemos, ¿verdad? Lo único que hacemos es reemplazar. Acá va a ser 10 a la menos 7 elevado al cuadrado, 10 a la menos 7. Entonces, tener mucho cuidado con los datos a la hora de reemplazar y calcular. Entonces, alfa 0 corresponde a un valor, o sea, la fracción de la especie ácido fosfórico, un valor de 8,33 por 10 a la menos 6. Claramente no tiene unidades. La concentración de ácido fosfórico va a ser igual a su fracción por la concentración analítica o concentración total, que la conocemos, nos han dado como dato el problema. Entonces, 8,33 por 10 a la menos 6 por 0,2 nos arroja un valor de concentración de 1,67 por 10 a la menos 6 molar para el ácido fosfórico.
pequeñita, o sea que desde ya podemos intuir que no va a ser, nos preguntan cuál de estas especies son las que predominan y en realidad no lo vamos a ver tanto en concentración como en la fracción. 8,33 por 10 a la menos 6, si multiplicamos por 100 para llevarla a un porcentual, estamos hablando de 8,33 por 10 a la menos 4, o sea, es pequeña. Seguimos. Alfa 1, ahí tenemos la fórmula, reemplazamos todos los datos, cambió nuestro numerador, el denominador es el mismo, nos arroja un valor igual a 0,625. Voy a controlar nuevamente el puntero, estoy bien. Entonces, si multiplico por 100, para llevarlo a un porcentual, estamos hablando de ¿cuánto? De un 62,5%. O sea que claramente esta fracción ya podemos ir entendiendo que va a ser una de las que va a predominar. Entonces, la concentración del dihidrógeno fosfato va a ser igual a alfa 1, o sea, a 0,625 por la concentración analítico total por 0,2. Esto nos arroja un valor de concentración de 0,125 molar. Claramente también más concentrado, por supuesto. Vamos al cálculo, vamos a redondear también de paso, o sea, estos son los valores que hemos encontrado de concentración. Pero por ahí lo vemos más claro, como les decía, conociendo las fracciones. Esta es casi despreciable si multiplicamos por 100, mientras que acá ya tenemos un 62,5%. O sea, claramente ya hay un predominio del dihidrógeno fosfato. Avanzamos y vamos ahora a el cálculo de alfa 2, donde aplicamos, reemplazamos la fórmula, el mismo denominador, cambia el numerador y reemplazamos y nos arroja un valor igual a 0,383. Multiplicamos por 100 y sabemos ya la porcentual y sabemos que hay un porcentaje de esta fracción, o sea, del monohidrógeno fosfato de 38,3%. O sea que las que están predominando son el dihidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato. Lo transformamos a concentración, que era lo que nos pedían por supuesto, multiplicamos la fracción correspondiente por su concentración total de la solución y eso nos da un valor de concentración del monohidrógeno fosfato de 0,0766 molar. Por otro lado, la fracción alfa 3, que ya también nuevamente podemos intuir que tiene que darnos bajita, porque ya hemos dicho cuáles son, ya se destacaba cuáles son las fracciones que sí predominan, que era entonces alfa 1 y alfa 2, y alfa 3 reemplazamos, cambia el numerador, es el producto de los tres K de los tres equilibrios, y eso nos da un valor de 1,8 por 10 a la menos 6, pequeña. Multiplicamos por 100 y nos va a quedar 1,8 por 10 a la menos 4, o sea, claramente esta fracción es despreciable. Prácticamente no hay fosfato en este momento a ese pH para este sistema. Entonces, igual le calculamos su concentración, multiplicamos la fracción de fosfato por la concentración 0,2 y eso nos da el valor de concentración de fosfato que hay en la solución, 3,6 por 10 a la menos 7 molar, o sea, muy poquito. Repito, o sea, vuelvo hacia atrás y en este problema que nos están preguntando, indicar cuáles predominan y claramente predomina alfa 1, ¿verdad? Con una concentración de 0,125 molar o con una fracción del 62,5, si lo pasamos a porcentual, como para entenderlo mejor. Y también la especie alfa 2, que es el monohidrógeno fosfato, con una concentración de 0,0766 molar, o traducido en fracción, un 38,3% de monohidrógeno fosfato. Entre los problemas propuestos sobre este tema, sobre especies iónicas, están en la página 43 del libro de contenidos teóricos y son el problema número 9, que hace referencia a el sistema del carbonato. El problema número 10, acá van a ver una variante que es un sistema que no lo hemos visto, pero nos vamos a manejar de la misma manera, es un ácido diprótico, el ácido sulfídrico, y en lo que hace al problema 11 y 12 corresponden al sistema ácido fosfórico. Entonces,
En el problema 9 les plantea que se tiene una solución de ácido carbónico 0,05 molar, o sea 5 por 10 a la menos 2 molar, tamponado a un pH igual a 10. Piden calcular la concentración de todas las especies y nos dan los valores, por supuesto, de las K de equilibrios para este sistema. Entonces, comenzamos con alfa 0, con la fórmula que ya conocemos y que ustedes deben manejar, tienen que conocerla. Vamos a calcular primero la fracción del ácido carbónico. Reemplazamos, o sea, nuestro pH es 10, entonces fíjense, va a ser 10 a la menos 10 elevado al cuadrado. Van reemplazando todos los datos. Y recuerden que una vez que ya tengan este denominador, les va a servir para alfa 1 y alfa 2, porque es el mismo denominador. Entonces, la fracción correspondiente a ácido carbónico va a ser igual a 1,67 por 10 a la menos 4. Y como nos piden concentración, calcular la concentración de todas las especies, la concentración de ácido carbónico igual a su fracción por la concentración total, ahí lo tenemos, les daban como dato concentración total, 0,05 molar. Entonces, la concentración de ácido carbónico va a ser 8,33 por 10 a la menos 6 molar, o también podemos decir 8,33 por 10 a la menos 3 milimolar. Calculamos alfa 1, cambia el numerador, insisto, reemplazamos todos los valores, o sea, va a ser en este caso la K1 por la concentración protón, o sea, 4 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 10, mismo denominador, nos arroja un valor de alfa 1 igual a 0,667, o sea, la fracción ¿de quién? Del hidrógeno carbonato. Para conocer su concentración, multiplicamos entonces por la concentración total o analítica, y eso nos da un valor de 3,33 por 10 a la menos 2 molar o 33,3 milimolar para la concentración de hidrógeno carbonato. Luego tenemos el cálculo de alfa 2, cambia numerador, va a ser el producto de las K. Entonces, ya directamente les presento cómo da ese cálculo. Alfa 2 nos arroja un valor igual a 0,333. Para conocer la concentración de carbonato, multiplicamos por la concentración analítica y nos da un valor de carbonato igual a 1,67 por 10 a la menos 2 molar, o, lo que es lo mismo, 16,7 milimolar. Obviamente es lo que nos pedía el problema, calcular la concentración de todas las especies. Pero estamos en condiciones, ¿por qué no?, también de apreciar y decir cuál es la especie a este dado pH que está predominando. Entonces recuerden, lo más fácil es transformar los alfa. Acá, si yo multiplico por 100, me va a quedar 1,67 por 10 a la menos 2. O sea, muy pequeña. Claramente no es el ácido carbónico lo que está predominando. Alfa 1 por 100 nos quedaría ¿cuánto? 66,7. O sea, claramente esta es la que predomina, o sea, el hidrógeno carbonato. Y como en segundo lugar, o sea, un poco más pequeño, pero también en un 33,3% la proporción de la especie carbonato para este pH 10. Esto es solo a manera de razonar y pensar de otra manera este mismo problema. Bueno, fíjense que en el problema 10, como ya les había anticipado, les piden encontrar los valores de alfa en porcentuales de todas las especies de una solución de sulfuro de hidrógeno 0,1 molar a un pH 2, les presentan los valores de K, ¿verdad?, correspondiente para este ácido, para los equilibrios correspondientes al ácido sulfídrico, y realizar también el mismo cálculo, un pH de 4, de 6 y de 8, y de alguna manera comparar y concluir, que ya de alguna manera los venía yo como ensayándolos con el problema número 9. Entonces, como verán, de alguna manera queda dividida la pantalla en 4. Comencemos a trabajar con el pH igual a 2. Entonces, comenzamos a reemplazar. Vamos por el alfa 0. Recuerden, es un ácido diprótico. Entonces, la concentración protón, ¿cuál va a ser igual? Si me están dando el pH es 2, entonces va a ser 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, y así vamos reemplazando todos los valores. Recuerden que estas son las K correspondientes al ácido sulfídrico. Reemplazando, nos arroja un valor de alfa 0, o sea, igual a 1,
o sea, un 100% del alfa 0, o sea, del ácido sulfídrico. Desde ya hacemos los cálculos de alfa 1 y de alfa 2, reemplazamos, fíjense en los denominadores siempre iguales, quien cambian son los numeradores, de acuerdo a cada fracción, y miren de pequeño, por más que lo pasemos a un porcentual. Son números muy pequeños, de manera, y aparte esto ya nos estaba avisando, para un pH igual a 2, un pH netamente ácido, claramente la especie que predomina es el ácido sulfídrico, ácido de una fuerza media fuerte, o sea, un ácido fuerte. A un pH igual a 4 ya calculamos, pero reemplazamos ya la concentración protones, la que le va a ir cambiando. Recuerden que estas fracciones dependen de las K y del pH. Entonces, cambia el pH, cambia toda la situación. Entonces, ¿por qué estoy con el mismo sistema? O sea, de acá netamente variamos el pH solamente. Entonces, va a ser 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a ir cambiando. ¿Ven? Entonces hago el cálculo de alfa 0 y van a ver que cuando prueben ustedes y vayan resolviendo les va a dar un valor igual a 1. O sea, prácticamente, fíjense, hemos cambiado en 2 unidades de pH, no es tan ácido, pero sigue siendo un pH ácido y sigue predominando claramente el ácido sulfídrico. Calculamos, bueno, ahí he trazado una línea para no confundir los cálculos. Ahí tienen el valor de alfa 1 a un pH 4, denominador el mismo, y de alfa 2. Y siguen siendo, obviamente, fracciones pequeñas. Aparte, insisto, ya el alfa 0 me está indicando que el 100% corresponde a el ácido sulfídrico, a la especie ácido sulfídrico. A un pH 6 ya nos estamos acercando de alguna manera a la neutralidad, o sea que deberíamos como registrar algún cambio. A ver qué pasa. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, pero cambia ¿qué? El pH, o sea, cambia concentración protón, vamos a poner 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, o sea, cambia toda la fórmula debido a que cambia la concentración protón. Eso nos arroja un valor de alfa 0 de 0,946, o sea, ya no es la unidad. O sea que, pero sigue estando alto el ácido sulfídrico. Alfa 1, reemplazamos todos los valores, ¿no es cierto? Con 10 a la menos 6 en caso de la concentración protón. Nada más que acá el numerador es K1 por concentración protón y nos da un valor 5,4 por 10 a la menos 2. Si multiplico por 2, ya nos da un porcentual para alfa 1 de 5,4. O sea, una pequeña, comienza a levantar la especie intermedia. Ahí también tenemos el cálculo de alfa 2, cambia el numerador, es el producto de las K, miren de pequeñita, 6,84 por 10 a la menos 11, aunque multipliquemos por 100, nos va a quedar 10 a la menos 9, o sea, quien de nuevo predomina en un pH 6 todavía y de una manera muy fuerte es el ácido sulfídrico, claramente, 94,6%. Mientras que después les voy a hacer, al final les voy a mostrar, obviamente nos va a quedar un 5,4% de alfa 1. A un pH de 8, ya tendiendo más hacia un pH alcalino, no tanto, pero un pH alcalino, ya vemos que el alfa 0, o sea, el correspondiente ácido sulfídrico, ya toma un valor al cambiar el pH, o sea, acá vamos a poner 10 a la menos 8 elevado al cuadrado, y bueno, vamos reemplazando, nos da un valor de 0,149, o sea, 14,9% correspondiente a la especie 1, o sea, el ácido sulfídrico. El alfa 1, fíjense, cambia numerador, reemplazamos por 10 a la menos 8, K1 por 10 a la menos 8, cambiamos acá también. Bueno, el denominador sabemos que es el mismo para el mismo pH, y les da un valor de 0,851, o sea, en porcentual 85,1. O sea que ya recién a un pH igual a 8 se produce el cambio y verdaderamente levanta y la que va a predominar es la especie alfa 1. Alfa 2 sigue siendo pequeñita, reemplazamos todo, pero nos sigue dando valor aún en porcentual de 1,02 por 10 a la menos 5. O sea, es re pequeñita, claramente no es la que predomina. Entonces, a un pH de 8 ya pierde de alguna manera el ácido sulfídrico, o sea, la especie queda aproximadamente en un 15, un 14,9%, y vemos cómo, ahí comparando de alguna manera, lo que les decía, a un pH de 6, cercano a lo neutro, pero todavía ácido, sigue siendo el monohidrógeno
un 5,4% esta especie. En cambio, el monohidrógeno de azufre, en el caso de un pH 8, el alfa 1 ya, miren cómo aumenta, un 85,1%. O sea, eso es lo que nos están pidiendo que comparemos y concluyamos. Es decir, que para un ácido fuerte, claramente, mientras se mantenga un pH ácido, quien va a predominar va a ser siempre alfa 0, o sea, la especie netamente ácida. Lo podemos ver claramente, pH 2, pH 4 y pH 6. Y ya cuando tornamos hacia la alcalinidad, lógicamente comienza a bajar netamente la especie alfa 0, la marcadamente ácida, y da lugar a alfa 1 ya con un 85,1%. En el problema número 11, les plantean que se tiene una solución de ácido fosfórico 0,1 molar a un pH 4 y nos piden calcular la fracción de todas las especies del ácido fosfórico e indicar cuáles son las que predominan. Nos dan, por supuesto, los valores de las K, eso no tenemos por qué saberlo de memoria, y lo que sí tenemos que manejar son las fórmulas. Reemplazamos. El pH entonces no va a cambiar, nos mantenemos para todo el problema. Siempre vamos a estar refiriéndonos a 10 a la menos 4 elevado al cubo, vamos reemplazando así consecutivamente. Alfa 0, o sea, la fracción correspondiente al ácido fosfórico es igual a 0,0131. Si quisiéramos pasarla ya a un porcentual, estamos hablando de un 1,31, o sea, pequeña. Cuando reemplazamos y calculamos alfa 1, o sea, la fracción correspondiente al dihidrógeno fosfato, reemplazamos, acá cambia el numerador, perdón. Vamos a poner acá 10 a la menos 4 elevado al cuadrado, en este caso. Multiplicado, quiero decir, por K1 en este caso. El alfa 1 va a ser igual a 0,987 por 100. O sea, nos queda que el 98,7% ya corresponde a la especie de hidrógeno fosfato. Alfa 2 lo calculamos, cambia solo el numerador. Acá solamente el 10 a la menos 4, sin elevado a la 1, por supuesto, multiplicado por las correspondientes K1 y K2, y nos da un valor de 6,05 por 10 a la menos 4. Lo pasamos a porcentual, 6,05 por 10 a la menos 2, sigue siendo pequeña. O sea, desde ya se destaca que la fracción que está predominando es la del dihidrógeno fosfato, o sea, la alfa 1. Por último, el cálculo de alfa 3, que en el numerador va el producto de todas las K, que corresponden a los tres equilibrios, y nos da 2,9 por 10 a la menos 12, súper pequeñita. Entonces, ¿quiénes predominan en esta situación? Fundamentalmente alfa 1, o sea, correspondiente al dihidrógeno fosfato. Acá no nos pedían calcular concentración, solo calcular fracción. Y mucho más atrás, pequeñito, en un 1,31%, el ácido fosfórico. Por último, el problema número 12, que son dos ítems separados. Por un lado, el ítem A les piden calcular la concentración de la especie, específicamente dihidrógeno fosfato, o sea, el alfa 1, en una solución de ácido fosfórico 0,1 molar tamponado a un pH 5. Entonces, primero le calculamos la fracción, calculamos el alfa 1 y luego lo transformamos a concentración. Entonces, la fórmula que le corresponde es esta. Obviamente va a ser el K1, que nos dan siempre, no está acá, pero como lo tenemos de dato el problema en los problemas anteriores, vamos reemplazando. Concentración protón, nos están diciendo que es un pH 5, o sea, de a la menos 5 elevado al cuadrado, y vamos reemplazando todo. Eso nos da un valor de la fracción del dihidrógeno de 0,9933. Es decir, que la concentración del dihidrógeno fosfato, multiplicamos la fracción por 0,1, o sea, alfa 1 por 0,1, y nos arroja un valor de concentración de dihidrógeno fosfato de 0,09933 molar. En el ítem B, nada que ver, nos piden ahora calcular la concentración de la especie monohidrógeno fosfato, o sea, alfa 2, en una solución de ácido fosfórico 0,1 molar tamponada a pH 8. Manda el pH, por supuesto. Ya el sistema sí es el mismo al anterior, fosfórico contra fosfórico, pero el pH nada que ver, y sí se mantiene concentración, pero que en este caso va a ser independiente a la hora del cálculo. O sea, el cálculo de alfa estoy hablando, ¿no? De la fracción.
Entonces, alfa 2, desarrollamos su fórmula, obviamente en el numerador es lo que cambia, es el producto de las K por la solo concentración protón, y nos halló con valor de alfa 2, o sea, de monohidrógeno fosfato igual a 0,8611. Ahora sí, nos interesa para calcular la concentración del monohidrógeno fosfato, multiplicamos la fracción por la concentración total o analítica y nos da una concentración de monohidrógeno fosfato de 0,08611 molar.